Tras varios años de proceso de negociación de la PAC, es el momento importante en el que cada explotación tiene que ser capaz de tener una información concreta y útil sobre cómo le va a afectar el cambio que va a sufrir tan importante a partir de la PAC del año 2023. Y con ese motivo, pues lo que hemos intentado hacer desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos es generar una pequeña herramienta que ayude a todos los agricultores y ganaderos a estar preparados y a ver un poco cuáles son la influencia que va a tener esta PAC en sus explotaciones. La aplicación que hemos hecho como se ve, es una hoja Excel en el que tiene diferentes pestañas y bueno, pues vamos a ir en este vídeo pues intentando explicar cada una de las pestañas y viendo el proceso, cómo hay que utilizarlo. En primer lugar, bueno, tenemos que recordar que esta aplicación no deja de ser una pequeña aproximación, una primera aproximación para que la gente pueda pues, analizar un poco la situación y tomar sus decisiones, pero no va a ser la información totalmente definitiva de cada uno de los agricultores, porque eso, bueno, pues será un trabajo que va a hacer en los próximos meses la Administración, tanto el Ministerio de Agricultura como las consejerías de Agricultura de cada comunidad autónoma. Pero sí pensamos que el Calculapac puede ayudar ahora pues, para centrar un poquito y para entender también un poco una reforma que es tan compleja y que lleva tanto tiempo bueno, pues encima de la mesa. Si nos centramos ya en lo que es el Calculapac, pues en primer lugar lo que tenemos es una pestaña que se llama Instrucciones de uso y que lo que intenta explicar pues es bueno, pues cómo es el proceso de introducción de los datos. Hay una serie de recomendaciones que nos dice qué tipo de información tenemos que incluir, luego vamos a ver ejemplos concretos, tampoco vamos a centrarnos mucho, pero sí que nos permite bueno, pues tener una idea general de cómo va a funcionar cada una de las pestañas y qué información es necesaria que metamos para que el agricultor obtenga esa información de resultado final de su explotación. Hay una parte importante de la aplicación que está centrada en los ecoregímenes, porque es bueno, pues el elemento, vamos a decir, más importante o más destacado, más novedoso de esta PAC, y entonces también aquí pues, se explica de alguna manera cómo tenemos que introducir la información para entrar en los ecoregímenes, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues una vez que nos hemos leído toda esta hoja de instrucciones de datos de instrucciones de uso, bueno, pues pasaríamos a la siguiente hoja, que es la de datos de partida. Y en esta hoja, pues aquí es donde tenemos que empezar a meter los datos de una explotación concreta, de mi explotación agraria, para ver cómo afecta. En primer lugar, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona la aplicación con una explotación ganadera y luego vamos a hacer un ejemplo con una explotación de agricultura pues para ver un poco las diferentes situaciones. El programa también admite que hagamos una explotación mixta de agricultura y ganadera y con varias regiones, es decir, que se puede complicar pues, bastante el cálculo, ¿no? Pero vamos a intentar explicarlo con dos ejemplos, vamos a decir, sencillos y claros, uno ganadero y otro agrícola, pues para ver un poco el funcionamiento de la aplicación. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es introducir la información correspondiente a la PAC que hemos hecho en el año 2022, es decir, esa PAC que hemos hecho ahora, en primavera, este año en primavera, y es los datos que tenemos que introducir. Como hemos dicho que vamos a introducir una explotación ganadera, pues vamos a suponer solo que tenemos superficie de pastos, ¿vale? Se ve en el cuadro cómo tenemos tierras de cultivo, cultivos leñosos y pastos, porque son los diferentes tipos de superficie que van a dar información sobre la PAC. Entonces, bueno, pues nosotros nos vamos a centrar primero en los pastos, ¿vale? Entonces vamos a suponer una explotación ganadera que tiene en el 2022 ha declarado 30 derechos, ¿vale? Nos pasamos a la siguiente casilla. Aquí tenemos que decir en qué región teníamos esos pastos. Aquí aparecen todas las regiones de pastos que ahora mismo están disponibles. En nuestro caso vamos a suponer que es la región 103. Tenemos que poner el dato del valor medio de nuestros derechos, ¿vale? Pues decimos que nuestros derechos son de 65 euros y tenemos que también poner cuál es el número de hectáreas que hemos introducido en la PAC del 2020, ¿vale? Bueno, pues en este caso suponemos que hemos declarado una superficie admisible de 50 hectáreas, que son 50 hectáreas de pastos, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho ya esta pequeña descripción de la PAC del año 2022, pasaríamos a introducir los datos referidos al año 2023. Bueno, pues vamos a suponer explotaciones, como hemos dicho, se puede complicar mucho, pero vamos a suponer explotaciones que mantienen los efectivos productivos del 2022 al 2023. Es decir, mantenemos el mismo número de hectáreas y mantenemos la región en la que lo declaramos, ¿vale? Así está hecho un poco la aplicación del Calculapac. Esto se puede complicar y puede haber opciones en las que
pasamos de una región a otra porque hemos cambiado nuestra superficie en un arrendamiento, ¿vale? Pero en este caso vamos a tener en cuenta explotaciones que mantienen la declaración en la misma superficie en el año 22 y en el año 23 porque pensamos que será la mayor parte de las explotaciones. Como hemos dicho que tenemos en el año 22 50 hectáreas de pastos, pues ahora en el año 23 buscaremos la superficie de pastos en el Calcula PAC. Aquí tenemos en este apartado pastos permanentes y aquí tenemos que introducir nuestras 50 hectáreas. Vemos que con el nuevo sistema tenemos que diferenciar entre si son pastos húmedos, pastos mediterráneos o pastos de Baleares. Y además tenemos que decir si nuestra práctica es de pastorearlos o de segarlos, ¿vale? Pues en este caso vamos a elegir que las 50 hectáreas son de pastos mediterráneos y que van a ser pastoreados por animales, ¿vale? Pues introducimos las 50 hectáreas que declaramos otra vez en el año 2023. Aquí nos aparece ya un mensaje que dice, ojo, debes indicar tus efectivos ganaderos. Es decir, aquí es necesario que en la parte de abajo introduzca cuáles son mi orientación productiva y qué número de animales tengo en mi solicitud de la PAC, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer que estamos en una explotación de bovino de carne, ¿vale? En el que tenemos, bueno, pues vamos a poner aquí pues una cantidad de 15 terneros, vamos a poner que tenemos un macho y vamos a poner que tenemos 40 vacas nodrizas. El sistema automáticamente ya nos dice que por la tabla de conversión de cada uno de este tipo de animales tenemos 39 UGMs en nuestra declaración de la PAC, ¿vale? Si seguimos bajando, vemos que también podemos incluir si el beneficiario o el titular de la PAC y de la explotación es un joven agricultor o es una joven agricultora, ¿vale? Si fuese que sí, introduciríamos aquí la palabra sí, si es que no, pues lo mantenemos así. Vamos a hacer un ejemplo sin ponerlo y luego haremos otro ejemplo rellenando estas casillas, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya tenemos estos datos rellenos muy sencillos, empezaríamos a ver qué información nos ofrece el Calcula PAC, ¿vale? En primer lugar, iríamos a la pestaña ABR, que es la pestaña que nos da información sobre los derechos de pago básico, ¿vale? En el nuevo sistema, estos derechos de pago básico se va a llamar ayuda básica a la renta y aquí tenemos un poco cómo es la conversión, de una manera aproximada. Vemos que hemos declarado pastos, con lo cual nuestra información aparece en este cuadrado, en el tercer cuadrado. Y hemos pasado de 30 derechos del año 2022 con un valor de 65 euros en la región 103. Vale, pues lo que nos dice el Calcula PAC es que tendremos 30 derechos, nos asignarán 30 derechos, la región nueva será la 15, ¿vale? La nueva región del año 23 será la 15, el valor nuestro de esos derechos de 65 empezará por 56,55 y se enfrentará a un valor medio regional de 56,1 euros. Esto lo que quiere decir es que nuestro valor está un poco por encima del valor del medio regional, entonces perderemos algo por convergencia, que es el mensaje que aparece aquí. Disminuirá el valor de los derechos por convergencia, en este caso poco, porque es prácticamente la misma cantidad que el valor medio, ¿vale? Y aquí nos da la cuantía exactamente de cuál sería nuestros 30 derechos por los 56,55 euros, tendríamos una ayuda básica de 1.696 euros. Como no hemos marcado el complemento de jóvenes o de mujeres jóvenes agricultoras, pues entonces aquí no nos aparece otra información, ¿vale? Esto, como veis, es una información aproximada de cómo se haría en este caso la conversión. Avanzamos porque ligados a la ayuda básica a la renta tenemos la nueva ayuda redistributiva que lo que hace es primar las primeras hectáreas en un sistema que ha definido el Ministerio de Agricultura como un sistema de doble umbral, ¿vale? En este caso, si vemos en la ayuda básica a la renta, nos van a asignar derechos en la región nueva en la 15, ¿vale? Con lo cual, si nos vamos a la ayuda redistributiva, si bajamos aquí a la región 15, vemos que aquí es donde aparece nuestra ayuda básica a la renta. Esta ayuda básica a la renta, como hemos dicho, tiene un sistema de cálculo basado en dos umbrales. En este caso, las primeras 34,29 hectáreas se pagan a 11,29 euros por hectárea y las siguientes, a partir de la hectárea 34,3 hasta la 149,88, se pagan a 22,59. Esto lo que quiere decir es que nuestras 50 hectáreas nos van a generar 742,02 euros en pago redistributivo. Luego veremos un ejemplo en el que introducimos derechos de varias regiones y veremos cómo en ese caso pues tendremos ayuda redistributiva asociada a diferentes regiones. En este caso, como solo es de una región, pues el total que está aquí, los 742 euros, coincide con el valor de la región 15, ¿vale? Esto
ayuda redistributiva está totalmente ligada a la posesión o la asignación de derechos de pago básico. Pero, como estamos viendo, aunque yo solo tengo asignados 30 derechos, la ayuda redistributiva se me asigna por la superficie que yo declaro, no solo por aquella que tiene asignados derechos, ¿vale? Con los topes que establece el segundo umbral, que es diferente en cada una de las regiones. Si avanzamos, luego tendremos la información de los ecoregímenes, ¿vale? Esta es la ayuda nueva que está muy ligada al tipo de superficie. Aquí lo importante es que cada agricultor sepa qué tipo de ecorégimen puede acogerse en base a la superficie que declara. En nuestro caso, en este primer caso, hemos elegido una explotación que solo declara superficie de pastos, con lo cual nos olvidamos de las primeras opciones que tenemos aquí arriba, de tierras de cultivos de leñosos, y nos vamos directamente a este apartado de aquí de pastos permanentes y pastizales. En esta situación, lo pinchamos en el desplegable y nos aparecen los diferentes ecoregímenes que puede acogerse este titular de explotación. Tenemos pastoreo extensivo, islas de biodiversidad, siega sostenible, pastoreo extensivo e islas de biodiversidad, pastoreo extensivo y siega sostenible. Es decir, no tiene por qué acogerse solo a uno, sino que puede utilizar una parte de la superficie para un ecorégimen y otra parte de la superficie para otro ecorégimen. En este caso vamos a decir que todas las 50 hectáreas se van a acoger al ecorégimen de pastoreo extensivo, ¿vale? Bueno, pues en este caso, una vez que ya hemos marcado el ecorégimen, bajamos y aquí nos aparece, en base a lo que nosotros hemos seleccionado, nos aparece cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el ganadero, en este caso, para cobrar el ecorégimen. En esencia, lo que tiene que demostrar es que tiene un determinado número de animales, que salen un determinado número de días a pastar, que en principio está centrado en 120 días al año, aunque las comunidades autónomas lo pueden reducir a 90 en base a determinadas justificaciones. Además, tiene que cumplir con una serie de cargas ganaderas en función del tipo de pastos. Los pastos húmedos tienen unos límites entre 0,4 y 2 y los pastos mediterráneos entre 0,2 y 1,2. Además, hay alguna otra requisito sobre cómo que tienen que cumplir los pastos utilizados en base común o si es necesario, no es necesario que todos los pastos estén aprovechados los 120 días y además sí que es importante que el ganadero tiene que anotar todo ese movimiento de animales de salidas y de entradas para que se demuestre que es verdad que los animales han estado pastoreando. La aplicación, en este momento, aparte de darme los requisitos, me dice cuál es la carga ganadera. En base a los efectivos que hemos metido antes, me dice que la carga ganadera es 0,78. Como está entre 0,2 y 1,2 de los pastos mediterráneos que hemos metido antes, cumpliríamos sin ningún problema. Y aquí nos dice cuál es la cuantía que yo recibiría por el ecorégimen. En este caso son 2.048 euros. Hay dos columnas. En función de si se aplica o no se aplica la degresividad. La degresividad es un elemento que hasta que no se vean los datos finales de la declaración de la PAC, no sabemos si se va a aplicar o no. Esto va a depender de cuántos agricultores se acojan a cada uno de los ecoregímenes. Cada bloque de ecoregímenes tiene su presupuesto y dependiendo de la demanda de los agricultores, pues habrá o no habrá que aplicar la degresividad. En este caso, como el número de hectáreas son 50, está por debajo del límite a partir del cual se va a aplicar la degresividad, no nos va a afectar que se aplique la degresividad, con lo cual la cuantía es la misma, 2.048 euros, aplicando o no aplicando la degresividad. Para ver cómo funciona el tema de la carga ganadera, vamos a cambiar un dato para ver qué pasa. Si en los datos de partida, donde decíamos que teníamos 40 vacas, decimos que tenemos 400 vacas, rápidamente nuestra carga ganadera ha pasado a 327 UGMs. Si nos vamos al ecorégimen, tenemos una carga ganadera de 6,54 y ya la aplicación nos avisa, cuidado, no cumples con la carga ganadera, ¿vale? Esto es fundamental. Hay que ser conscientes de que tenemos que ver los requisitos y ante esto tenemos que tomar decisiones porque a lo mejor lo que tenemos que analizar es ver qué animales de estos 400 animales de estas 327 UGMs, a lo mejor todos no van a salir. Pues en nuestra solicitud de la PAC tendremos que indicar qué animales van a salir a pastorear y, por tanto, reducir esa carga ganadera, ¿vale? Volvemos otra vez a poner lo que teníamos inicialmente
Y aquí tenemos de nuevo pues nuestra cuantía. Y por último tendríamos lo que son las ayudas asociadas, ¿vale? Aquí las ayudas asociadas están totalmente ligadas a una determinada producción. En esta hoja vemos en la parte de la izquierda todas las producciones que tienen ayuda acoplada, vacuno extensivo, ovino caprino, engorde de terneros, las primeras son todas ganaderas, y luego empezamos con agricultura de regadío, producción de arroz, de tomate, de remolacha, frutos secos, uva pasa, las ayudas del plan de proteína, el olivar y el algodón. Y aquí lo que tenemos que introducir son nuestros efectivos ver si alguno tiene ayuda asociada o no. En nuestro caso, claramente tenemos el vacuno de carne y sí que cumple con ayuda asociada, ¿vale? Con lo cual, en esta primera columna, que es vacuno extensivo, nuestras 40 vacas nodrizas las tendríamos que meter. Vamos a suponer que estamos en la península, que no estamos en Baleares y que nuestros animales son de una raza autóctona. Pues entonces entraríamos en esta casilla. Pues ponemos los 40 animales y ya el sistema nos dice qué cálculo aproximado será el correspondiente a esa ayuda asociada. Pero es que además de nuestros terneros, de la propia explotación, engordamos, pues vamos a poner que engordamos, estamos en península y que engordamos 8 terneros nosotros mismos. Pues aquí aparece cuál es la cuantía, ¿vale? Entonces el programa automáticamente nos suma las ayudas asociadas y ya tendríamos el último bloque de esta explotación. Si nos vamos a la pestaña de resumen, pues aquí tendríamos lo que hemos hecho hasta ahora en una simple imagen. Tendríamos un resumen de ayuda básica a la renta, ayuda redistributiva, ayuda a jóvenes 0 porque no hemos impuesto la casilla, ecorégimen sin degresividad y con degresividad y las ayudas asociadas. Y este sería el resumen que tenemos de esta explotación ganadera. Bueno, una vez visto este ejemplo muy sencillo de ganadería, si queremos cambiar y utilizar la aplicación para pasarnos a otra explotación, pues tenemos que volver a nuestros datos de partida, ¿vale? En este caso tendríamos que borrar la información que hemos incluido en esta primera explotación, quitamos la información por aquí, quitamos esto, se quitan las hectáreas y quitamos la declaración de las 50 hectáreas, ¿vale? Quitamos los efectivos ganaderos porque nos vamos a ir ahora a una explotación agrícola. ¿Vale? Bueno, como nos vamos a una explotación agrícola, vamos a hacer una combinada que tenga superficie de tierra de cultivo y también superficie de leñosos, ¿vale? Para complementar las dos situaciones. Y vamos a suponer una explotación con 150 derechos de tierras de cultivo, en el que, bueno, vamos a poner una región que va a ser la 401 de tierra de secano, con un valor unitario de mis derechos en el año 2022, en la última PAC que hemos hecho, de 135 euros, y vamos a suponer que he declarado 155 hectáreas, es decir, tengo 5 hectáreas más que no tengo hasta ahora asignados derechos. Y luego, por otro lado, vamos a suponer que esa explotación se compagina porque tenemos una superficie de 15 hectáreas, ¿vale? En una de olivar, por ejemplo, en una región que va a ser la 602, que tenemos un valor del derecho de 110 euros y vamos a suponer que nuestra superficie de cultivos leñosos coincide exactamente con el número de derechos que tenemos asignados, ¿vale? Este sería el escenario de la PAC del año 2022. Y ahora tenemos que irnos a declarar la PAC del 23. Para no complicar mucho el sistema, vamos a seguir manteniendo esa hipótesis de que solicitamos exactamente la misma superficie que solicitamos en la PAC del 22. Es decir, seguimos teniendo las 155 hectáreas de tierras de cultivo. Aquí tenemos que seleccionar entre secano, regadío o secanos húmedos. En secanos húmedos hay una serie de comarcas que se han incluido en esa situación. La aplicación también nos permite ir a ver si mi explotación está en alguna de esas comarcas. Si pinchamos en este enlace, aquí aparecen las comarcas que son de secanos húmedos, ¿vale? Si no aparece nuestra explotación, como en este caso, pues la vamos a poner en los secanos normales. Entonces aquí pondríamos los 155 hectáreas que declaramos en el año 2023, que son exactamente las mismas que en el 22. Y luego las 15 hectáreas de cultivos permanentes, vamos a suponer que nuestras parcelas están en una pendiente de entre 5 y 10%. Pues aquí ponemos las 15 hectáreas, ¿vale? Como no tenemos pastos, no ponemos nada en los efectivos ganaderos, aquí
vamos a suponer que tenemos la condición de joven agricultor. Y entonces aquí ponemos que sí. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, si queremos ver si cumplimos con las condiciones, pues pinchamos en este enlace y nos dice cuáles son las condiciones para cumplir con la definición de joven agricultor. Si nos vamos a la ayuda básica a la renta ahora, vemos que nos ha generado derechos, nuestros derechos nos van a generar derechos en dos regiones. Una región asociada a tierras de cultivo y otra región asociada a leñosos. En el caso de las tierras de cultivo, nuestros 150 derechos de la 401 se convierten en 150 derechos de la región 1. Derechos que tenían un valor de 135 pasan a 124,20, que es un valor que está por encima de la media regional, que será de 81,47, y por tanto estos derechos van a perder valor por convergencia. En el caso de los leñosos, los 15 derechos que teníamos de la región 602 se convierten en 15 derechos de la región nueva 12 con un valor de 95,70. Este 95,70, como es más bajo que el valor medio de 142 de esta región, estos derechos van a ganar valor por convergencia. La ganancia anual será de 69,47 y aquí aparece los 20.000 euros, que es la suma del pago básico que cobrará este agricultor en el año 2023. Pero además, como hemos dicho, que cumplimos los requisitos de joven agricultor, pues tendremos una ayuda complementaria de 8.441 euros asociados a estos derechos de ayuda básica a la renta. Si seguimos avanzando a la ayuda redistributiva, en este caso vemos que tenemos un total de la ayuda redistributiva de 2.179,94 euros. Y estos 2.179 euros suponen es la suma de la ayuda redistributiva ligada a la región 1 más la ayuda redistributiva ligada a la región 12. Como tenemos derechos en dos regiones, la ayuda redistributiva también se compagina de lo que aporta una región y lo que aporta otro. Se hace un cálculo de proporcionalidad de la superficie que tenemos en una región y la que tenemos en otra, y la propia aplicación ya nos dice qué dinero vamos a cobrar en total por la ayuda redistributiva. En este caso, 2.179,94 euros. ¿Vale? Si avanzamos, ahora llegaríamos a los ecoregímenes. En este caso, como lo que hemos declarado son tierras de cultivo y cultivos leñosos, nos tenemos que centrar en la parte superior de esta hoja. En este caso, en pastoreo no tendremos nada, con lo cual aquí no vamos a declarar nada porque no tenemos superficie de pastos, pero sí que tenemos tierra de cultivo y cultivo leñoso. Como en el caso anterior, cada uno de estas superficies tiene diferentes ecoregímenes, que se puede acoger a uno, a otro, una parte de la explotación a uno, una parte de la explotación a otro, incluso a ninguno, ¿no? Nosotros entendemos que es importante analizar la situación de la explotación y siempre intentar acogerse a aquel o aquellos ecoesquemas que más o menos nosotros podamos tener medio controlados. En el caso de la tierra de cultivo, pues como vemos en el desplegable, nos aparecen los tres ecoesquemas posibles: la rotación de cultivos con especies mejorantes, la siembra directa o el establecimiento de espacios de biodiversidad, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, vamos a suponer que nos acogemos a la siembra directa, ¿vale? Este ecoesquema, aquí podemos decir que el 100% de la explotación, el 50%, el 40%, el porcentaje que queramos, nos vamos a acoger a este ecoesquema. Vamos a seguir manteniendo que el 100% de la explotación se va a acoger al ecoesquema de siembra directa. Y además la aplicación nos pide que digamos qué número de hectáreas de siembra directa son sobre las que vamos a repetirlo un año tras otro. ¿Por qué? Porque la PAC ofrece un incentivo de 25 euros por hectárea si indicamos en la solicitud que hacemos la siembra directa un año tras otro, como incentivo frente al ecoesquema de rotación. Bueno, pues en este caso, como nosotros hemos dicho que estamos en secano, aquí vamos a decir que 50 hectáreas, de las 155, 50 hectáreas las vamos a continuamente poner en siembra directa. Y luego nos pasaríamos a los cultivos leñosos. En los cultivos leñosos igual, aquí tenemos un desplegable en el que pinchando nos dicen qué ecoregímenes nos podemos acoger en base a este tipo de superficie. Y son tres: la cubierta vegetal espontánea o sembrada, la cubierta inerte de restos de poda o el establecimiento de espacio de biodiversidad. ¿Vale? Bueno, pues hay que elegir uno
también podemos hacer como antes, o sea, podemos elegir una parte de la explotación. Para hacerlo un poquito más sencillo, vamos a elegir que solo nos acogemos el 100%, que aquí lo pone, de la superficie, es decir, las 15 hectáreas, y hacemos una cubierta vegetal espontánea o sembrada. Aquí, igual que en el de la siembra directa, también hay un complemento también de 25 euros por hectárea si nos comprometemos a mantener esta práctica a lo largo de los años, ¿vale? Y entonces, igual, la aplicación, el Calcula PAC, nos dice ¿cuántas hectáreas vas a mantener la cubierta vegetal siempre? Pues vamos a decir que las 15 hectáreas siempre se van a mantener con cubierta vegetal, ¿vale? Una vez que hemos metido los datos, nos iríamos a la parte de abajo, ¿vale? Y aquí ya nos empieza a aparecer información. En primer lugar, sobre la tierra de cultivo. Hemos elegido el ecoesquema de siembra directa. Aquí nos dice qué requisitos tenemos que cumplir para cumplir con lo que dice el ecorégimen, ¿vale? El primero es que, como mínimo, en un 40% de las tierras de cultivo es necesario sembrar sin labrar y manteniendo los rastrojos del cultivo anterior. Esto lo que quiere decir es que tenemos que en 62 hectáreas, que es el 42% de los 155 hectáreas, tenemos que hacer siembra directa. Este sería nuestro requisito, ¿vale? Estas 62 hectáreas en siembra directa para cobrar el ecorégimen. Pero es que además, en estas 62 hectáreas, tenemos que hacer rotación con respecto al año pasado. Es decir, estas 62 hectáreas tienen que estar sembradas de un cultivo diferente a la sembrada en el cultivo anterior, ¿vale? Además, si esto fuese regadío, que en este caso no lo es, pues aquí nos dice que otros requisitos habría que cumplir para cobrar con el ecorégimen, ¿vale? Una vez que vemos que nuestros requisitos se cumplen, mantenemos la declaración del ecorégimen de siembra directa y aquí nos dice qué cantidad de dinero vamos a recibir por este ecorégimen. Aquí sí que veis la diferencia entre de si no se aplica degresividad o si hay degresividad. Como nos hemos pasado de la superficie a partir de la cual se empiezan a hacer recortes, si no se aplica la degresividad cobraríamos 10.500 euros y si se aplica la degresividad 9.298 euros, ¿vale? Si avanzamos, más abajo tendremos la información sobre el otro ecorégimen que hemos decidido, que es el de cubierta vegetal espontánea o sembrada en cultivos leñosos. Bueno, pues aquí tenemos que cumplir con estos requisitos, ¿vale? En esencia, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tener una cubierta vegetal en las calles de los árboles. Además, esa cubierta tiene que estar todo el año, viva o agostada, y tiene que estar viva al menos un periodo de 4 meses entre el 1 de octubre y el 1 de abril. Tiene unas dimensiones mínimas, esa anchura, y como requisitos, pues tampoco se puede hacer un manejo de la cubierta más allá de lo que sea siega mecánica o desbrozadora, ¿vale? Aquí es importante porque nos tenemos que leer bien estos requisitos que aparecen aquí y nos dice que, como hemos dicho nosotros, en las 15 hectáreas vamos a aplicar todos estos requisitos. Como además hemos metido el complemento de la plurianualidad, pues aquí tenemos las cuantías que recibimos, que en este caso, como nuestra superficie está por debajo de los límites de la degresividad, es lo mismo con o sin degresividad, que son 2.084,25 euros, ¿vale? Si en vez de hablar de la plurianualidad decimos que no vamos a mantener la siembra directa en la superficie, no cobramos los 25 euros por hectárea a mayores y veis como los 10.000 y pico euros que aparecían en esta casilla nos quedamos en 7.300 y los 9.000 y algo en 6.100. Igual pasaría con la superficie de leñosos. Con el complemento de plurianualidad son 2.084 euros. Si decimos que no hacemos plurianualidad, la aplicación nos dice que lo que vamos a cobrar son 1.700 euros. ¿Vale? Hay un descenso de la cuantía que cobramos. Bueno, una vez visto los ecoregímenes, como hemos dicho, aquí se pueden hacer muchas variaciones, introduciendo un ecoregimen, introduciendo otro. Vamos a hacer uno rápido, por ejemplo, con rotación, con especies mejorantes, ¿vale? Decimos que el 100% de la superficie de tierra de cultivo lo metemos
en el ecoesquema de rotación de cultivos con especies mejorantes. Si nos vamos a la información de la parte de abajo, nos da los requisitos y nos dice que más del 50% de la superficie tiene que estar sembrada con un cultivo diferente al cultivo previo, es decir, rotación. Esto lo que quiere decir es que al menos 77,5 hectáreas tienen que estar sembradas de un cultivo diferente. Además nos dice que más del 10% de la superficie tiene que estar sembrada con especies mejorantes. Es decir, 15,50 hectáreas tiene que estar sembrada con especies mejorantes. Y nos dice que de la superficie de especies mejorantes, pero que además un 5% como mínimo de la explotación tiene que estar sembrada con leguminosas. 7,75 tiene que estar sembrada de leguminosas. Es decir, que con 7,75 de leguminosas y otras 7,75 de una oleaginosa ya cumpliríamos con estos dos apartados. Si además en 77,5 hectáreas hacemos rotación de cultivo, un cultivo diferente al del año anterior, pues cumpliríamos con este corregimen. Y aquí nos aparece el dinero que se cobraría, que es exactamente el mismo que en el de siembra directa si no nos acogemos al complemento de plurianualidad, ¿vale? Aquí estos 7.388 euros coincidirían con el corregimen de siembra directa, si no se aplica la degresividad, y si en el de siembra directa ponemos ese complemento de 25 euros por hectárea, pues esta cantidad subiría a 10.000 y algo, era la cantidad, ¿vale? Bueno, pues aquí se puede jugar con todas estas opciones, con el ecoesquema de establecimientos de biodiversidad, igual que con los leñosos, pues igual se puede poner cualquiera de los otros. Como no hemos puesto pastos, pues aquí nos aparece, pero igual en el de pasto pues tendríamos todas las opciones, ¿vale? Bueno, pues una vez visto los ecoregímenes, nos iríamos a ver la parte de asociadas de esta explotación. Quitamos los efectivos ganaderos que hemos dejado de la explotación anterior y ahora vemos la parte de las ayudas asociadas a agricultura. Como es una explotación de secano, no vamos a tener arroz, ni tomate, ni remolacha, no tenemos frutos secos, no tenemos uva pasa, con lo cual aquí tenemos estas tres opciones, podrían ser las que fuese nuestro caso. Que van a ser dos, dependiendo de si estoy en Baleares o si estoy en la península. Si estoy en la península, pues hay que ver cuántas hectáreas de leguminosas voy a sembrar en el año 2023 y si mi superficie de olivar cumple con los requisitos de la ayuda asociada. Vamos a suponer que de mi superficie, de esas 155 hectáreas, pues yo voy a sembrar de legumbres, es decir, voy a sembrar 5 hectáreas de garbanzos, por ejemplo, y voy a sembrar 20 hectáreas de bezas. Pues entonces aquí ya me diría qué ayuda asociada es la que corresponde a esta superficie. Y estoy en la península. Si estuviese en Baleares, sería en esta casilla. Y además, digo que de mis 15 hectáreas de olivar, hay 8 hectáreas que cumplen con los requisitos de la ayuda al olivar de alto valor medioambiental. Entonces me dice cuál es la ayuda que yo tengo por el olivar, ¿vale? En este caso, esta sería la suma de mis ayudas asociadas, me iría al resumen y me aparecería toda la información que hemos visto antes resumida. La ayuda básica a la renta, la ayuda redistributiva, el complemento de ayuda a jóvenes, lo correspondiente a los ecoregímenes, tanto si es con degresividad o sin degresividad, y las ayudas asociadas. Y este sería el total. Aquí, como podemos utilizar diferentes ecoregímenes, pues se introduce pues, un pequeño cuadrito en el que se pueden ir incorporando información sobre diferentes ecoregímenes. Es decir, podemos probar con el de rotación de cultivos con especies mejorantes, vemos qué cuantía es y nos la guardamos aquí, 5.589, ¿vale? Probamos con el ecoregimen y este era el de rotación. Aquí podemos decir, bueno, pues ahora nos vamos atrás, probamos con el de siembra directa. Siembra directa. Y aquí decimos que esto nos sale 9.500 euros, por ejemplo. Bueno, pues aquí ya tenemos una opción y de ver qué nos interesa económicamente de un ecoregimen o otro ecoregimen. Y en esencia, bueno, pues este es un poco la aplicación que hemos querido poner a disposición de agricultores y ganaderos. Como veis, es una herramienta sencilla, muy difícil de hacer, porque tiene muchísimas hipótesis, pero es una herramienta de uso sencilla en el que pensamos que
el 99,9% de las explotaciones se pueden ver reflejadas y lo que necesitan es que un técnico de la organización sea capaz de asesorar y valorar la información de la aplicación. Con lo cual, bueno, pues vistos estos vídeos, lo que intentamos es que todos vosotros seáis conscientes de la información que tiene esta aplicación, de lo importante que es el momento en el que estamos ahora de tomar decisiones, y os animamos a que acudáis a cualquier oficina de la organización, en vuestro ámbito local, provincial, y que allí cualquier técnico de la organización puede poner a vuestra disposición el Calculapack para que tengáis una información que, si no es al 100% definitiva en cuanto a lo numérico, sí que da una información muy importante de cómo podéis adaptaros a esta reforma de la PAC y cómo salir, bueno, pues de una situación en la que la complejidad de la reforma necesita y pone a disposición, bueno, pues un asesoramiento personalizado para todos vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por estar viendo este vídeo y espero que la aplicación, bueno, pues se utilice mucho y sea de vuestro agrado.